Bueno. ¿Cómo están mis estimados estudiantes? ¿Cómo está esa gente intelectual? Bien, bien, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, pero si me lo decís así, más que bien, yo creo que estás agonizando, espero que no. Claro, un poquito más de entusiasmo que es lunes, o sea, no llegás al viernes, amigo. No, Fuerza. no, No, esta ¿cómo que semana no? no, esta semana no, ¿Pero esta por semana qué? no. ¿Qué te pasó que estás tan apocalíptico? Y semana de exámenes. No es tan terrible. El examen de laboral no es tan terrible. No sé si ya lo hiciste. No, todavía no. De acá al miércoles seguramente sí. Muy bien. ¿Vos, Diego, lo hiciste? ¿El examen? Tampoco. Cuánto miedo, ¿eh? Qué miedo es. Hola, buenas tardes, profe. No, todavía no. Lo estoy No hay estirando que, un poquito. no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Siempre camino al éxito. Aparte tienen recuperatorios, así que no es tan terrible. Sí es cierto que hay cosas que tienen que leer que yo no llego a explicarlas por temas de tiempo, pero bueno, es inevitable. Pero está bueno que ustedes aprovechen porque suele pasar, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la fácil del estudiante? Dice, bueno, tengo examen, no voy a clase, ¿no? Como justificándose, siempre la justificación para hacer algo incorrecto existe, eso desde ya. Y lo cierto es que el examen lo hacen en 30 minutos y pueden estar en la clase igual, entonces que puedan aprovechar el espacio y hacer el doble esfuerzo, si se quiere, de hacer ambas cosas en la semana, a mí me parece muy bueno o me parece positivo desde esa perspectiva. Yo no tenía ni idea que esta semana iban a tener, la semana pasada y esta, son semanas de examen, me parece. Eh, pero bueno, me enteré hace un ratito nomás. No, esta solamente. ¿Esta Esta, nada más? sí, sí. Ah, entonces tengo que discutir otra cosa con la administración, pero bueno, no importa. Es así. A los docentes no voy a entrar en cólera porque si no me transformo en un ser nefasto. Muy buena el video, Estefanía. Lo vi hoy bastante bien. Te felicito. Lástima que entregaste con días de demora. Bien. Grupo económico. Nosotros estuvimos viendo todo lo que corresponde a responsabilidad, bien, a extensión de responsabilidad. Vimos la definición de solidaridad, que es una modalidad de las obligaciones que presupone una pluralidad de acreedores o deudores de una misma obligación. Explicamos todos los fundamentos, las tres vertientes de por qué el derecho laboral necesita una pluralidad de deudores de una misma obligación para poder ejecutar esos créditos. Y vimos distintos supuestos, ok, Laura, vimos distintos supuestos en donde claramente se pueden dar o no situaciones que ameriten que aquel tercero o el real empleador responda con su patrimonio, o sea responsable además de ese tercero, bien, para poder ejecutar a ambos. Ahora, eso está del 29 al 30, ¿no? 29 lo vimos, 29 bis lo vimos, 30 los dos supuestos también. Ahora vamos al 31, que es muy interesante. El 31, y voy abriendo también Infoleg para hacer la comparativa con lo que había antes a lo que hay ahora, tengo entendido hasta donde eh, estuve revisando que no hay modificaciones, pero con la cantidad de horas que trabajo, como decía Tuzán, puede fallar. Sí, hay modificaciones, ahora después lo vamos a ver. Eh, eh, Facilita la modificación, pero ya estamos. No va a ser complicado. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que tener presente? Para que sea grupo económico, tengo que tener, a diferencia de las personas físicas, acá no existen las personas físicas o de existencia visible. Acá siempre vamos a hablar de sociedades, por lo tanto, de personas de existencia ideal o personas jurídicas. Siempre que hablemos de grupo económico, vamos a hablar de personas de existencia ideal, nunca de personas físicas. Y es interesante porque lo que plantea el grupo económico
tiene que ver con la subordinación, fíjense la palabra, subordinación, ¿no? De una empresa a otra, por la cual la segunda sociedad tiene que obedecer a la primera. O sea, A es una sociedad que maneja una sociedad que es B. ¿Cuál es la característica de todo esto? Que son personas jurídicas diferentes. Sin embargo, A como sociedad maneja y dirige a B. Está subordinado B a la sociedad A. Pero ¿cómo puede ser que esté subordinada si no es una persona física? Bueno, puede estar subordinada de dos formas. La más común y la que van a encontrar en el 99,9% de los casos para lo que nos interesa en derecho laboral es la interna, que es la más fácil de detectar. Fíjense que dice que el control interno se presenta cuando el dominio de una empresa por otra tiene lugar desde su interior y dice que es un control que se genera a partir de una sociedad que pertenece a una empresa. ¿Cuál sería el ejemplo más claro que ustedes pueden observar para darnos cuenta que hablamos de un control interno en esta definición? ¿Cómo controla de forma interna una empresa a otra? A, ¿cómo controla B? Lo controla a través del paquete accionario, porque si yo tengo el 51% del valor de las acciones, lo que significa es que lo que yo decida conforme a esa sociedad que está en bolsa y yo tengo la mayoría de acciones, van a hacer lo que yo quiero que hagan. Y se terminó la historia. ¿Bien? Porque tengo el 51. ¿Se entiende? Entonces, la empresa B va a estar subordinada por el paquete accionario a la empresa A. No hay forma de escapar de eso. Ahora, el control externo. Uy, qué cara de cansado te veo, Roberto. El control externo es más complejo porque me habla del control de una empresa sobre otra imponiéndole su voluntad a través de la potencia económica o dependencia económica. Y esto tiene que ver con también un poco esto de la descentralización productiva, por la cual cuando la empresa textil, por ejemplo, le vende los materiales a la fábrica para poder elaborar las camisas, le impone el valor, le dice cuánto tiene que pagar y cómo las tiene que hacer. Y si no acepta, de alguna manera, le niega la venta esa, por lo tanto, como aquella es la única, por eso digo que es más difícil, es la única con la cual la empresa B puede comprar materiales y puede gestionarse para lograr su objeto societario, queda subordinada económicamente a aquella que le impone el precio y le dice la forma de fabricación. Y B no puede hacer nada porque solo va a conseguir insumos de A. Esto, en líneas generales, ya no se ve tanto, aunque todavía en algunas empresas podríamos encontrarlo, en aquellas que tengan el monopolio absoluto de un tipo de materia prima, por ejemplo. Es raro verlo. Bien, pero podría suceder. Por eso digo que el control interno es más fácil, porque si la sociedad está en la bolsa, con tener el paquete accionario mayoritario, se acaba la historia. ¿Cuál es el grupo económico más conocido de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del AMBA? Que ustedes van caminando, si les gusta caminar, ¿no? Porque a mí no me gusta, pero por ahí ustedes hacen ejercicio y salen a caminar y ven que pasan cosas en la calle y de repente hay un hombre que se repite en casi todos lados. Yo digo, pero están en todos lados estos tipos, todos lados. ¿Quiénes son? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente, y en el AMBA, o en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde estaría? ¿Quiénes serían? La empresa Dota. ¿La escucharon nombrar a la empresa Dota? La empresa Dota es un conjunto, es un grupo económico de un montón de sociedades que manejan un montón de líneas de colectivo.
Entonces, es importante esto porque cuando nosotros investigamos o cuando un empleado de una empresa, de una sociedad, le inicia una demanda al grupo DOTA, le inicia una demanda a un montón de sociedades que conforman el grupo. Entonces nos podemos encontrar con que, depende a cuántos le quiera extender, pueden ser 5, 6, 7, 8. Son muchas sociedades. ¿Bien? Voy a hacer un breve paréntesis. Cuando termine la clase, Juan, hago una observación con todos presentes para que te puedan ayudar con lo del video porque vi que todavía no lo pudiste resolver. Pero lo vemos al final de la clase. No, creo que no me voy a olvidar. Por las dudas, avísame si voy a cerrar la clase y me olvido. Bien, entonces, ya sabemos que tenemos un control interno y un control externo, que acá la persona física no existe, la subordinación se da de una empresa hacia otras empresas. Bien, siempre hablamos de personas jurídicas. Ahora, además del control interno o externo que nosotros podemos tener, hay otros aspectos que tienen que existir para extender la responsabilidad a las otras sociedades que conforman el grupo económico. Hay dos que se tienen que cumplir sí o sí, que es el objetivo y el subjetivo. El objetivo es muy fácil porque habla del carácter permanente. ¿Qué quiere decir esto del carácter permanente? Quiere decir que la vinculación entre las sociedades tiene carácter permanente. La pregunta es desde cuándo yo voy a entender que se configura este carácter permanente. A partir del segundo mes, del tercero, del cuarto, a partir del año, de que tienen un vínculo. O sea, ¿cuándo yo voy a entender que tienen carácter permanente? Y si tuvieran un breve periodo en un año de un mes en los que no trabajaron juntos y después sí, ese carácter permanente se extiende en el tiempo, no se extiende por esa interrupción. ¿Qué hago? ¿Cómo lo analizo? ¿Tengo algún tiempo parámetro específico? No, no lo tengo. No lo tengo porque no hay un tiempo específico que nos determine cuánto es carácter permanente. Casi todos los jueces, por amplia mayoría, digamos, hablan de carácter permanente de 6 meses para arriba. Pero en la mayoría de los casos siempre estamos rondando el año de vínculo comercial entre las empresas. ¿Bien? Ok. Bueno, ahí pudiste prender la cámara, Laura, salvo que seas otra Laura. Bien. Y el subjetivo es muy interesante porque nos habla de maniobras temerarias o conducción fraudulenta. Y acá es un tema, porque lo que hay que mostrar son aquellas inconductas de la sociedad para la que yo pertenezco que se puedan entender como maniobras temerarias o conducción fraudulenta a los fines de extender la responsabilidad a las otras sociedades del grupo económico. ¿Y qué podría ser una maniobra temeraria o una conducción fraudulenta? Y puede ser, por ejemplo, tener mal registrado al trabajador. Bien, si yo lo tengo registrado media jornada y trabaja jornada completa, es una conducción fraudulenta o hay una maniobra fraudulenta o una conducción temeraria. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pagarle fuera de registro, también. Hoy la escuchaba Estefanía, que explicó muy bien los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Nacional de Empleo, bien, en su video, particularmente el 9. El 9 es una multa que se aplica para estos supuestos, ¿no? El 10 para los pagos en negro, el 9 para cuando te registran a posterior y el negro cuando estás el 8 cuando estás completamente fuera de registro. Entonces, dejando de lado el tema de las multas, todas estas cuestiones, a mí y a la mayoría de los jueces, por no decir a todos, nos configuran o nos hacen entender que hay maniobra fraudulenta. Ahora, ¿hay maniobra fraudulenta cuando, por ejemplo, se despide a un trabajador con causa, pero el demandado no logra acreditar aquella causa que dio origen al despido y lo terminan condenando a pagar las indemnizaciones? Por ahí no. ¿Se entiende? Porque el trabajador estaba bien registrado, le pagaban todo por transferencia bancaria y lo que ocasionó el despido fue, por ejemplo, una situación donde se agarraron a trompadas.
¿no? Se agarró a trompadas el trabajador con su superior, le metió 2 bifes, derecha e izquierda, se fue al suelo y lo despiden por eso. ¿Qué es lo que sucede? A la hora de acreditar el despido no lo pueden acreditar por los medios de prueba que tienen y terminan haciendo lugar a la demanda del trabajador. Lo que pasa que el análisis de eso es que ahí no hubo conducta temeraria. Bien, por ahí algún juez dice que sí, que en realidad se quiso encubrir el despido y el despido no tuvo una causa que se ajustara a derecho y por ello se va a extender la responsabilidad. Yo lo veo muy agarrado de los pelos eso. Hay jueces que lo hacen sí, pero muy agarrado de los pelos. Ahora, si yo te puedo acreditar pago fuera de registración o que el trabajador esté incorrectamente registrado, entra de cajón la extensión de responsabilidad. Acá la gran mayoría lo tienen bastante claro esto. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto de el grupo económico? Porque a veces sucede que las empresas intentan, por ejemplo, yo creo 5, vamos a poner algo, yo tengo una fábrica gigante, gigante, son 4 manzanas de fábrica, gigante, con un montón de máquinas, todos laburando ahí. Y yo quiero resguardar mi patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a necesitar para cada sector de la fábrica 100 empleados. ¿Cuántos sectores tengo? Tengo 6. Hago 6 empresas. O constituyo 6 sociedades. A cada sociedad le voy a dar un objeto en particular dentro de esa empresa, dentro de ese establecimiento. Entonces, de repente vos tenés 100 trabajadores que les paga el sueldo Patitos de Hules SRL. Otros 100 bolitas de fraile SRL. Otros 100 panqueques con dulce de leche SRL. Bien, otros 100 lemon pie SRL. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que si yo reviento a lemon pie, porque a los 100 trabajadores no les pagaron, reviento un sexto de mi patrimonio, si se quiere, porque es la plata que yo había invertido en esa sociedad. Parcialmente salgo ganando, porque reviento, todos van a ejecutar a Lemon Pie va a ir a la quiebra, ningún trabajador va a cobrar y yo salgo ganando. Descentralizando toda mi actividad, por ejemplo. Acá no estamos hablando de un 30 igual, estamos hablando de un 31. Entonces, ¿qué sucede? De repente digo, yo abogado, estudio el caso, digo, ¿puedo encontrar alguna forma de garantizar el crédito de mi trabajador? Porque ya cuando es una SRL, agárrense que viene la quiebra habitualmente, ¿no? O el concurso, porque es la amenaza clara siempre para evitar pagar. Después te dicen, no, te vienen a llorar, dicen, mirá el juicio que me hizo, y bueno, lo hubiera registrado jornada completa, como corresponde. Ahora jodete, pagá. Y no quieren, y se enojan, ¿viste? Y te hablan de la industria del juicio, sin comentarios. Bueno, entonces, esto es para aquel que quiere resguardar su patrimonio y empieza a hacer un montón de empresas para diversificar su patrimonio y si explota uno, el resto queda resguardado. ¿Cómo hago yo para extender la responsabilidad? Primero, acreditar las maniobras fraudulentas, el aspecto subjetivo y objetivo y el control interno y externo. Puede ser interno, puede ser externo, pero el objetivo, el subjetivo tiene que quedar acreditado. Y además de estas maniobras fraudulentas, yo tengo que encontrar alguna analogía o similitud en las empresas que me haga pensar que son un grupo económico realmente. Porque por ahí no solo por el paquete accionario, por ahí fíjense que entre las empresas hay una unidad de domicilio patrimonial. Llama la atención. Por ejemplo, que se constituyeron las dos y en la Inspección General de Justicia pusieron el mismo domicilio. ¡Qué casualidad! ¿No? ¿Por qué tienen el mismo domicilio? Muchas veces demandan a dos empresas, una empresa dice yo no tengo nada que ver con la otra y resulta que tiene el mismo domicilio. Y te dice, no, yo no lo conozco ni al trabajador ni a la otra empresa, pero escúcheme, ¿por qué tiene el mismo domicilio en la Constitución o se constituyó el mismo día y con el mismo domicilio que la otra empresa? Y con el mismo objeto societario, porque tiene similitud, o tiene una analogía o similitud lo que usted hace con la otra empresa.
No, yo no, yo ahí no trabajo, ¿viste? Niegan todo. Y que en realidad es un absurdo del abogado que contesta demanda que yo pienso, porque esto también les va a pasar, ustedes no están para discutirle a su cliente, ustedes están para facturar. Si a su cliente le explican una vez por qué hay que hacer tal cosa y su cliente les dice, fantástico, no me explicaste, pero yo quiero hacer esto, ustedes hacen lo que le dice a su cliente, que es el que les paga. ¿Se entiende? Hasta un límite, porque hay cosas que pueden hacer que los puede perjudicar. Bien, entonces, habitualmente cuando uno contesta la demanda, le dicen nega todo, pero usted está seguro, mire, vos nega todo. Bueno, listo. Crónica de un final anunciado, pero te pagan el bono y vos a un bono de, no sé, 200.000 pesos, no le vas a decir que no. Bien, te sirve para gastos diarios. ¿Qué otra cosa tenemos? Utilización en común de elementos industriales, lo que les estaba explicando. Por ahí, en estos sectores de la fábrica, de repente tenés a los trabajadores que van de sector a sector dentro de la misma instalación. Identidad de organización administrativa y comercial. Por ejemplo, que las personas de una empresa son las que le dan órdenes como superiores a todos y organizan el trabajo de todos. Entonces, ¿cómo puede ser que los supervisores o los gerentes de patito de hule son los que gestionan el trabajo de las otras 5 empresas? De los empleados de la empresa que prestan servicios en esa fábrica. Es raro. ¿Qué tiene que ver Lemon Pie con patitos de hule? O bolas de fraile. Entonces, ahí empieza a hacer ruido la cuestión. Otra de las cosas que es muy interesante y que analizamos al momento de hacer sentencias: identidad total o parcial de la integración de sus respectivos directorios. Aparezco yo como director de todas las sociedades, o por lo menos 3 de ellas. Y el que aparece como subdirector aparece como director o socio gerente, depende si es sociedad anónima o SRL, así sucesivamente, presidente y ¿se entiende? Entonces somos los mismos directores que aparecemos en todas las sociedades. Entonces la pregunta es, ¿para qué querés tantas sociedades que hacen algo parecido? ¿Qué estás queriendo hacer? Que hiciste 6 sociedades y sos en 3 director y en las otras 3 director suplente. Y el otro es director en las que sos director suplente y director suplente en las que vos sos director. ¿Qué me estás queriendo vender? ¿Se entiende? Que acá hay algo raro, ¿no? Esto es para resguardar el patrimonio. Bien, siempre desde la perspectiva del empresario. Y después la imposición de una empresa a otra de modo de comercialización o de producción de servicios, que esto un poco ya lo vimos al principio. ¿Quién había levantado la cámara? Justo no llegué a verlo. ¿Quién? Yo, profe, Dale. Juan José, sí, ¿y Juan. cuál es la finalidad? O sea, ¿quién le asesora para que haga eso? ¿O quién lo asesoró para que haga ese tipo de división? ¿Con qué finalidad? Si la finalidad Mirá, igual no se... lo que pasa es que como todo en la vida hay que poder acreditarlo. Entonces, vos podés jugar con esto, vos podés jugar con que encuentres alguna forma de diversificar tu patrimonio en sociedades y que, evitando unidad de domicilio patrimonial, similitud o analogía de la actividad, utilización en común de elementos industriales. ¿Ves? Si vos evitás todo esto o trabajás para que esto no se dé, vos podés, como empresa, subordinar a las otras y nadie lo va a saber y tu patrimonio va a estar resguardado, o por lo menos gran parte de tu patrimonio. Entonces vos tenés que trabajar sobre esta perspectiva, que no es un ilícito. No es que yo te estoy diciendo salí y vendé cocaína, no. Yo te estoy diciendo que si vos evitás tener similitudes o que se den alguno de estos tipos de situaciones, el abogado que va a plantear la estrategia por el trabajador, por ahí no encuentra él en su cabeza o de su investigación algún elemento que permita extender la responsabilidad, porque no aparece tan claro esto. Entonces podés resguardar tu patrimonio. Ahora tenés que hacer un trabajo serio, tenés que sentarte. Primero no vas a cobrar 2 mangos por hacer todo un análisis para resguardar el patrimonio de tu cliente, vas a cobrar unos suculentos honorarios. Y en base a eso
vas a trabajar toda la estructura para diversificar lo más posible, bien, y que eso te permita que el patrimonio de tu cliente se resguarde. Se cambian directorios, hay un montón de cosas que se hacen. Se hacen para bien y a veces también se hacen para mal, ¿no? Pero se hacen. Por eso digo que hay que evitar esto. Bien. Entonces, ya terminamos acá. Bueno, lo tienen en el Power, creo que ya esto se los mandé. El Power de solidaridad, o le llegó por lo menos. Acá tienen jurisprudencia que les explica todo, que no me interesa porque es todo lo que yo les fui explicando. Ojo, hay que hacer una distinción entre el artículo 26 y el 31. ¿Por qué? Porque el artículo 26 nos menciona el carácter de pluriempleador, que no es lo mismo que la extensión de responsabilidad en los términos del artículo 31. Porque en ese supuesto del artículo 26, mejor dicho, el trabajador sería trabajador de A y de B. O sea que sus empleadores son A y B. Bien. Ahí son pluriempleadores. Ambos son los empleadores que lo contrataron. Trabaja para ambas empresas. Por ahí la contrató una, pero trabaja para las dos. La otra era su empleadora porque la gente de la otra empresa también le daba órdenes de trabajo y demás. Entonces, ambos son empleadores del trabajador. En el 31, lo que sucede es que la sociedad que subordina o somete, mejor dicho, a las otras, no aparece a veces en ningún lado, solo en un papel aislado que uno encuentra investigando. Entonces, el trabajador nunca tuvo relación con esa empresa primaria, que es la que más capital tiene para que el socio se resguarde o los socios se resguarden. Entonces, el trabajador encuentra, o el abogado encuentra la documentación para analizar si lo puede meter por el 31 y si puede lo meter por el 31. Que ¿cuándo tienen que hacer esto? Bueno, lo tienen que hacer cuando ustedes analizan y aparece la sociedad Patito Doble SRL y empiezan a investigar y dicen esto es una mentira de la A a la Z. Entonces, si ya huele, después con la experiencia lo van a percibir a través de sus sentidos, van a decir, esta empresa va a quebrar. Así, ya con 10 minutos de investigación y esto ya, crónica de un final anunciado, antes de iniciar la demanda empiezan a ver a dónde pueden extender la responsabilidad. Si pueden por el 29, si pueden por el 29 bis, si pueden por el 30 o si pueden por el 31. Pero, ojo que la reforma, que ahí vamos. A ver, si nos cambió algo esto acá, ¿eh? Vamos a ver. Dice, siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico, que es lo que yo les estaba diciendo, de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de la seguridad social, solidariamente responsables únicamente cuando haya mediado maniobras fraudulentas. Esta modificación, si se quiere, que se hizo a partir de la demoralización laboral, la 27802, a mí no me cambia nada. Yo tengo que seguir acreditando estas cosas. Los jueces son bastante restrictivos con el grupo económico. Bien, entonces, salvo que seas DOTA, el grupo DOTA, que ahí tenés para demandar a 38.000 empresas, bien, está todo bien. Ahora, no demanden a 10 empresas, porque también he visto abogados cometer ese error y después querer hacerse el harakiri en el medio del proceso. ¿Por qué? Porque tenés que trabar la litis con 10 demandados y no es fácil. Y tenés que producir la prueba con 10 demandados. Eso no te lleva 2 días. Te lleva años y años y años producir toda esa prueba. Y después te va a llevar años y años y años el dictado de la sentencia. Entonces vos tenés que saber, dentro de un grupo económico, medianamente, a quién vas a apuntar para extender la responsabilidad.
Entonces te vas a agarrar de las dos sociedades por ahí más importantes del grupo económico, que sabes que tienen capital para responder, y al resto la dejás porque son fantasmas, no te sirve. ¿Estamos? Bien. Si esto no fuese suficiente, hay una forma más de extender la responsabilidad a los que no está dentro de la ley de contrato de trabajo. ¿Y cuál es? Se llama la teoría disregard, así hay que pronunciarlo como si tuvieran problemas mentales, disregard, bien, disregard, o la teoría de la penetración. Que esto es muy interesante porque habitualmente dentro de lo que ustedes han estudiado, seguramente escucharon hablar del corrimiento del velo societario y la teoría del corrimiento del velo societario. En realidad el nombre correcto es teoría de disgregado o de la penetración, lo van a encontrar en esos dos términos. ¿Alguna vez escucharon hablar de esto del corrimiento del velo societario? Sí, yo calculo que sí. Le pregunté a los que estudian para contadores en UBA y claramente no tenían ni idea. Me imaginé que ustedes sí iban a saber. ¿Qué es, Estefanía, esto del corrimiento del velo societario? Es cuando, a ver que empiezo a recordar, cuando una empresa utiliza se utiliza a los fines que no son para los que estaba hecha, sino para otros que serían contrarios a la moral o el orden público o cosas por el estilo, puede ser, y eso habilitaría a que ya no tenga límite, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada no tenga un límite para responder en el patrimonio de la sociedad, sino que en el de los titulares o de los, no, del responsable, me parece, puede ser. Estás como en un viaje, o sea, tenés tantas ideas en la cabeza que me estás diciendo un montón y no me estás diciendo nada. Algo me estás diciendo. Pero en lo último, casi te diría que te estás reencauzando en lo que dijiste, pero no podés decir una carilla para algo que es un párrafo chiquito, así que hay que trabajarlo. Roberto, vos que tenés cara de preocupado y que estás contestando mensajes de tu jefe, para vos, ¿qué es la teoría disgregada o el corrimiento del velo societario? Es una delegación de responsabilidades entre socios. ¿Es una? Delegación de responsabilidades entre socios. Delegación. Eso dijiste porque por ahí no te escuché. Delegación. Sí, que se deslinda de las responsabilidades entre los socios, entre los patrimonios. A ver. Bueno, Roberto lo dijo de forma sucinta, pero a la inversa. Porque en vez de eximir, porque ya de por sí se exime, porque no es parte del proceso, un socio o un director de una empresa, lo que vamos a buscar con la teoría de disgregar es extenderle la responsabilidad también. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, muy fácil. Hacemos la demanda y demandamos a la empresa y además extendemos la... ¿Vieron que hay muchas demandas que se hacen a la sociedad y el director o al socio gerente de esa empresa que me contrató? Bueno, es por la teoría de disgregar. ¿Esto en dónde está fundado? Esto está fundado en el 300 no sé cuánto del Código Civil y Comercial después de la reforma del 2014 y en el 54, 59 y 274 de la 19.550, que es la ley de sociedades. Que en realidad esto nos ayuda, a veces por el 54 no es tan sencillo, por el 59 y el 274 sí, más que nada por el 274, que habla sobre la diligencia del buen hombre de negocios y el incumplimiento del actuar de forma diligente a través de la ausencia del control de la efectiva regularización de los trabajadores o pagos y etc. Todo esto del corrimiento, que hay una teoría amplia y una teoría restringida, hoy Oviedo con Telefónica, que es un fallo de la Corte, trata o da baja directamente, que no fue hace mucho este fallo, fue el año pasado, si no me equivoco. Dijo a los jueces, dejen de romper la guinda con esto. Entonces se explicó que para extender la responsabilidad, se los estoy recontra resumiendo, tiene que quedar efectivamente acreditado que las maniobras fraudulentas
en las que se vio inserto el sujeto trabajador, también formaba parte el socio gerente o el director de esa situación. Por ejemplo, el trabajador denuncia que le pagaban la mitad del salario fuera de registración. ¿Quién era el que lo pagaba? Bueno, lo pagaba el socio gerente o el director. Bien. Entonces, como está inserto en esa maniobra fraudulenta, se le va a extender la responsabilidad. O debía tener efectivamente cabal conocimiento de aquella irregularidad de la que no hizo nada. Habitualmente, cuando el que paga fuera de registro es el socio gerente o el director de la sociedad, ya está frito. Crónica de un final anunciado. Ya va de cajón. Porque es parte de la maniobra fraudulenta y es fácilmente acreditable. Ahora, cuando no es parte de ese incordio, o de esa irregularidad, mejor dicho, ahí ya es más difícil. Y la Corte dice, ustedes tienen que analizar la situación caso por caso. Tienen que ver la amplitud de esa empresa, porque vamos a suponer lo siguiente. Miren la diferencia de esto. Yo tengo una pyme de 10 trabajadores. A los 10 trabajadores los tengo registrados media jornada, pero hacen jornada completa. Yo soy el socio gerente de esa pyme de 10 trabajadores. Yo como socio gerente con 10 trabajadores, ¿puedo no saber que esos 10 están incorrectamente registrados? Llama la atención, ¿no? Después hay que ver dónde... En esos supuestos, inclusive ni siquiera llegamos ahí porque ya el que hace los pagos fuera de registro o el que hizo las contrataciones es el propio socio gerente de esa pyme o director de esa sociedad anónima. Entonces es fácil, sale fácil la acreditación. Ahora, es menos creíble que un director de Telefónica sepa que a un trabajador le debían una diferencia de salarios, por ejemplo, por una incorrecta categorización. El director te dice, qué sé yo si son 5.000 empleados. Yo no me fijo en cada empleado a ver si está bien registrado, si el convenio le es aplicable. Yo no estoy para eso. Mi función en la sociedad es traer clientes, generar inversiones, porque mi nombre vale y yo sé mover, digamos, influencia. Nada más. De los trabajadores se encarga otro sector. ¿Cómo acredito la vinculación? Mejor dicho, ¿cómo acredito el conocimiento de ese socio, de ese director, de que sabía esta irregularidad? Imposible. Entonces, en Oviedo, que le rechazan la extensión de responsabilidad al director de Telefónica, dice, bueno, está todo bien, pero no está todo bien. Tiene que tener cabal conocimiento de la irregularidad. Bien, y consentirla. En una empresa grande es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando contesten una demanda, cuando un director de una sociedad anónima? Primero, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando un director de una sociedad anónima llega a su estudio y le dice, yo soy el director de la sociedad anónima? Ya tienen que pensar en honorarios. Bien, le cobran la consulta. Eso es lo primero que tienen que hacer. Después le explican todo, pero cuando va desarrollando todo el caso, dice, bueno, acá la estrategia que nosotros tenemos que tener es poder encontrar la manera en la que usted no tenga forma la otra parte de acreditar que tenía una injerencia en esa irregularidad y que usted tenía conocimiento de la misma. Entonces, ¿qué le van a preguntar? Toda la estructura de la empresa, cuántas personas son, quién se encarga de los pagos, cómo se gestionan las contrataciones. Y si la persona todavía no empezó a contratar gente y recién creó su empresa y está buscando un abogado, todo esto es importante porque van a necesitar a un tercero testaferro de última que cometa todas las irregularidades, que sea empleado, si se quiere, y que ustedes no aparezcan en ningún lado, en términos de contratación, en términos de pago, en términos de conocimiento, por ahí porque prestan servicios en otro establecimiento. Hay que ver la forma de sacar al director de ese lugar donde se cumple la irregularidad. No es que le estoy diciendo cómo cometer un ilícito, les estoy diciendo cómo pensar si ustedes quieren cobrar buenos honorarios y trabajar sobre eso, porque aún en
ejemplo absurdo que les estoy diciendo sería responsable igual, porque si tenés 10 trabajadores, un gerente, que es el que hace las contrataciones, el que efectúa los pagos y todo lo demás, ese gerente es empleado de la empresa y el director de la empresa es quien lo contrató al gerente para hacer eso. Entonces, eso de alguna manera va a terminar extendiéndose la responsabilidad. Obviamente, repito, cuando tenés 10 empleados. Cuando tenés 50 la cosa ya es distinta, cuando tenés 100 la cosa ya es bastante diferente, ya cuando tenés 200 ni hablemos. Depende de la estructura, el margen de maniobrabilidad que vas a tener para poder desligarte de la responsabilidad en lo fáctico. Después en lo jurídico será el juez, si te demandan, que te diga si vas a responder o no con tu patrimonio. Y es muy importante la contestación de demanda, porque en la contestación de demanda vos tenés que arbitrar los medios, efectivamente, para poder lograr acreditar esto. Bien, porque independientemente de que la carga la tenga el actor, que vos actúes de buena fe tratando de demostrar que vos no tenías conocimiento de nada, bueno, te ayuda. ¿Cómo lo vas a demostrar? Lo vas a demostrar explicando las funciones que cumplías adentro del directorio o como socio gerente y que no tenían relación con el sector que cumplió con la irregularidad para con el trabajador. Ustedes sacarán sus conclusiones. Esto entonces es todo el sistema de responsabilidad solidaria. Hay otras cosas de responsabilidad solidaria que nosotros tenemos en lo que respecta a transferencia de establecimiento y cesión de personal. Después voy a ver si llego a dárselos en otra clase, porque ahí hay un tema de obligaciones que me interesa y me parece que puede funcionar para otra clase. Pero ahora quiero darles otro tema, entonces les voy a compartir otro Power, porque el otro día estaba en otra clase y dije, este es un lindo tema. No, fondo de cese no, porque al Pepe... Un segundito, porque para variar siempre tengo todo en todos lados. Y eso que tengo la carpetita acá. No lo habré dejado en descargas, ¿no? A ver. A ver, a ver. Y si no lo vuelvo a descargar, pero... Ya estoy gaga, gente. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, vamos al Drive, lo descargamos. Qué difícil. Acá. Descargar, PowerPoint. Claro, clase de derechos y deberes. Bueno. Clase de derechos y deberes. A editar edición. Le vamos a cambiar el color a esto porque si no, no se entiende nada. Ahí está. Y clase. Acá, compartir PowerPoint. Bueno. De a poquito, por partes, como dijo el destripador. No vamos a ver todo esto porque si no nos quedamos hasta pasado mañana. Pero, por lo menos me gustaría que veamos algunas cosas de derechos y obligaciones de las partes. Por lo menos. Las fundamentales. Voy a hacer una aclaración, aunque esté mal ahí en el Power, porque me salió mal, entre la diferencia entre distracto y despido. Yo esto creo que ya lo dije en algún momento, pero un distracto es un acto jurídico por el cual las partes, por mutuo acuerdo, determinan la extinción del contrato. ¿Ven que dice acto jurídico por el que cesa el contrato de trabajo por voluntad de ambas partes? El distracto puede entenderse cuando hay voluntad concurrente de las partes, cuando hacemos un contrato a plazo fijo y cuando lo celebramos, ambas partes nos ponemos de acuerdo, bien, por eso es un distracto, en que el contrato de trabajo va a fenecer en tal fecha específica. Ambos sabemos cuándo se va a extinguir y estamos de acuerdo en eso. O
Cuando la relación ya no da más porque estamos a los tirones de pelo, entonces nos sentamos y decimos, che, escúchame, nos estamos llevando mal, nosotros nos queremos, son más de 30 años de que estamos trabajando juntos, esto así no va, escúchame. Dejémoslo hasta acá, no sé si te parece, sí, me parece bien, hagamos una cosa, ¿te parece que hagamos una especie de retiro voluntario, hacemos unos cálculos y llegamos a un acuerdo entre nosotros? Ningún problema. Entonces extinguen el contrato por voluntad concurrente con un monto que entienden que el trabajador está de acuerdo en percibirlo, siempre que no vulnere derechos irrenunciables, ¿no? Pero hay una voluntad concurrente siempre ahí de las partes. Están de acuerdo en extinguir el contrato. En el despido no. El despido es un acto unilateral de una de las partes en el contrato de trabajo por la cual le comunica a la otra la extinción de dicho contrato. O sea, en un despido yo nunca puedo estar de acuerdo con el otro sobre la extinción del mismo. No hay voluntad concurrente de las partes. Yo le imputo al otro un incumplimiento, es una declaración unilateral, le digo, vos no me estás dando tareas. Trabajador imputándole un incumplimiento al empleador. Y el empleador no dice nada o le niega que no le esté dando tareas, entonces es el propio trabajador el que decide de forma unilateral, sin acuerdo del otro, extinguir el contrato de trabajo. ¿Ven la diferencia radical entre un distracto y un despido? Puede suceder a la inversa, puede ser que el empleador le impute un incumplimiento al trabajador, este no cumpla y se lo despida. Es el empleador el que hace la declaración unilateral hacia el trabajador, le imputa un incumplimiento, este no cumple, le corta la cabeza, despido. No hay un acuerdo concurrente de las partes, porque el trabajador puede decir, no, yo no desconozco lo que me estás diciendo, no sé de qué me hablas. Ah, no, te despido. ¿Se entiende? No hay un acuerdo. Van a ver en los libros de doctrina, en las sentencias, en todos lados, durante toda su vida, que la gente confunde distracto con despido. Un absurdo. O es despido o es distracto, pero no son lo mismo. Y el despido se puede clasificar en directo o indirecto, y a su vez se puede clasificar en con o sin causa. Es indirecto cuando el trabajador es quien constituye en mora a su empleador y aquel, ante el no cumplimiento de la exigencia del trabajador, se considera despedido. Si se quiere, se autodespide, ¿no? Se considera despedido. Ese despido se clasifica como despido indirecto, que tiene la misma equivalencia, o es equivalente o es igual, a un despido sin causa en términos pecuniarios o en términos económicos. El despido con causa, perdón, el despido directo lo hace el empleador al trabajador y lo puede hacer con o sin causa. Con causa es, yo acabo de detectar este incumplimiento, le imputo algo, el tipo no cumple, por ejemplo, lo despido con causa. Y sin causa le comunico el despido. A partir de este momento rescindimos de sus servicios, liquidación en el plazo de 48 horas a disposición. No me interesa, no tengo que decir ningún argumento. Pago lo que tengo que pagar y que se vaya. Chao. Ese es un despido sin causa. Pero es un despido directo del empleador para con el trabajador. Bien. Ahora, para analizar un despido,
Ahora que entendemos qué es, tenemos que darnos cuenta de algo que es fundamental para saber si el despido se ajusta al derecho o no. Tiene que haber una injuria laboral. Primero tenemos que analizar si hay una injuria laboral. ¿Y cómo se compone esta injuria laboral? Se compone, en primera parte, por un acto contra el derecho del otro, A, que hace algo contra B, y que eso genera un daño que puede ser un daño patrimonial o extrapatrimonial. ¿Qué podría ser un daño patrimonial? Un daño patrimonial podría ser, por ejemplo, me agarra un brote de violencia en modo berserker y rompo todo el establecimiento. Entonces, todo eso es un daño patrimonial. Es un acto contra el derecho del otro de sus bienes dentro de la empresa. Viceversa, me pagan, qué lindo gato, Laura, me pagan un salario menor al que habíamos convenido. Es un daño patrimonial, donde el trabajador imputa al empleador que está afectando su derecho a percibir su salario, que fue el que convinieron entre ellos. ¿Bien? O el que está dispuesto por paritaria. Ahora, uno extrapatrimonial ya es un poco más complejo, porque se genera un daño, pero ese daño no puede ser cuantificable a priori, o en primera instancia, si se quiere, o de forma práctica. Vamos a poner un ejemplo para que les quede claro. Agostino trabaja, hace 10 años que trabaja en una empresa de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Y de repente lo cito a Agostino y le digo, bueno, Agostino, hace 10 años que trabajamos juntos, estoy muy contento con tu trabajo y como sé que vos te pones la camiseta, no vas a tener ningún problema en trabajar de 21 a 6 de la mañana, a partir de la semana que viene. Y Agostino dice, o le escupo la cara, o le pego un cachetazo, o me reprimo para no perder el trabajo. No empiezan a pasar cosas en la cabeza de Agostino. ¿Por qué le podría brotar la violencia a Agostino de adentro sin decir nada? Porque en realidad Agostino está estudiando la carrera de Derecho. Y lo que le pasa es que él cursa las materias cuando termina de trabajar y por el horario que está generando ese cambio de horario, él no puede cursar y no puede terminar su carrera. Entonces le está generando un daño extrapatrimonial. Porque ese daño no se puede cuantificar de forma fácil o sencilla, pero es evidente que si él no puede estudiar, no va a poder cumplir con su proyecto de vida, o con parte de su proyecto de vida, que es recibirse de abogado. Hay un daño extrapatrimonial de cajón. Vamos del otro lado. ¿Alguno fue alguna vez a alguna empresa, a una fiesta de fin de año de una empresa? ¿Fueron? Vos fuiste, Juan, esas que son descontrol, que hay poca luz, hay mucha comida, mucho alcohol, mucha música, mucha gente y es todo un recontra requilombo, ¿no? Entonces, sucede que en ese tipo de fiestas traten de tomar con moderación porque siguen estando con gente de trabajo. Había un señor, o estaba un señor tomando de forma muy alegre, parece que fue al baño, ingirió otra cosa por fuera de la degustación de las bebidas y salió, se subió a la mesa donde estaban los directores y gente importante de la empresa, se bajó los pantalones y los orinó de izquierda a derecha. ¿No? Descontrolado totalmente. Obviamente que lo despiden. ¿Hay daño patrimonial? No, pero extrapatrimonial sí. O sea, la imagen de la empresa quedó visiblemente muy afectada por un trabajador que pertenecía a la empresa y se baja los pantalones y empieza a orinar a los directivos y a los inversores. Claro, ¿qué hacen? Yo me voy acá, estos están todos locos. No podemos cuantificar a priori cuál fue el daño patrimonial, pero que hubo un daño extrapatrimonial seguro, la afectación de la imagen de la empresa. ¿Bien?
Otro caso, también en una fiesta de fin de año, salen completamente dado vuelta dos empleados, masculino y femenino, por la calle caminando, a la salida no es Costa Salguero, Puerto Madero, que había un boliche ahí, salen de la fiesta, toman algo y de repente pasan cosas y la mujer después le hace una denuncia al hombre. ¿Qué es lo que hace la empresa ante esta denuncia? O sea, fue grave la situación, fácilmente acreditable. No había que hacer mucha investigación. ¿Qué es lo que hace la empresa? De manera preventiva, automáticamente, lo pone en suspensión al trabajador hasta ver hasta acreditar los hechos que se habían denunciado. Pero ¿qué era lo que había sucedido? Tomó relevancia el caso y por lo tanto la empresa quedó pegada y vio afectado su buen nombre por una situación. Entonces, por eso, por esa situación, por esa injuria laboral que a través de un acto contra el otro, indirecto o directo, donde se ocasiona el daño extrapatrimonial, la empresa lo despide. Quizás, para mí, la empresa lo despide de forma incorrecta, aunque igual lo despiden y le pagan todo, como diciendo, yo te pago todo, pero no aparezca nunca más por la empresa con tal de no quedar pegados. ¿Qué es lo que podría argumentar el trabajador si lo despiden y lo despiden con causa? Que en realidad la imputación que le habían hecho no estaba acreditada y como no había sentencia firme, el acto discriminatorio por parte de la empresa de despedirlo no estaba ajustado a derecho y tenían que pagarle todas las indemnizaciones agravadas de ese despido discriminatorio, por ejemplo. Pero es para pensar, ¿no? Acá habitualmente una empresa, cuando tenés una situación del estilo, pagás todo y te sacas el problema de encima. Pero sí, había un daño extrapatrimonial. Ese fue un despido sin causa, donde había un daño, pero para no entrar en juego simplemente le pagaron y se lo sacaron de encima. Bien, derechos y deberes, me fueron siguiendo con esto, ¿no? Porque además el incumplimiento de los deberes de las partes genera injurias laborales también que pueden ocasionar extinciones del contrato de trabajo a través de despidos. Que ahora vamos a ver los más importantes, que son derechos y deberes del empleador. Pero vamos a hacer 5 minutos de recreo, bien, y ya volvemos y continuamos con la segunda parte.
Disculpen, buenas noches. Aprovecho y les hago una consulta. No sé si tienen grupo de WhatsApp para que me puedan incluir. Gracias, Diego. Les paso el número entonces. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? 5 minutos, que era... Bueno, vamos a esperar 2 minutos más y arrancamos. Ahí está, perfecto. Firmando recibo en disconformidad, sin comentarios. Bueno. Bien. ¿Seguís contestando mail de laburo, Roberto? ¿O mensaje de laburo? ¿No? Pues, cuando uno, yo te veo que estás tipeando, ¿puede ser que estés tipeando algo? ¿Estás tipeando ahí con el teclado? No, porque estás en la posición de estoy escribiendo, contestando cosas que no quiero contestar, pero las tengo que contestar porque si no, alguien me va a retar. Pero bueno, está bien. Es la posición de la cámara. A veces me puedo equivocar. La verdad que soy medio prejuicioso, ¿viste? Veo las posiciones y enseguida saco conclusiones en qué está haciendo cada uno. Bien. Derechos y deberes del empleador. Sí, decime, Roberto, que habilitaste el micrófono. No, simplemente eso no estaba tipeando. Porque tenés cara de un tipo responsable y puede ser que a esta hora estés trabajando. Yo ahí, Sí. ¿viste? Muy Entonces, responsable. No habría extrapatrimonial de mi parte nunca. extra patrimonial, ¿en qué sentido? No desprestigiaría la empresa. Eso uno nunca lo sabe, porque en una noche de furia perdés el control y salís en los diarios. Entonces, por eso siempre hay que ser cauto y encontrarse en tiempo y espacio, ¿bien? Para tomar las mejores decisiones. A veces, una medida de alguna bebida espirituosa quizá no sea lo mejor, aunque uno tenga ganas, porque las consecuencias pueden ser letales. Bien, esto es para la vida en general. Después cada uno en su casa tranquilito hace lo que quiere. Bueno, derechos y deberes del empleador. El empleador tiene facultades jerárquicas. Tiene el poder reglamentario, el poder directivo, el poder disciplinario y el poder de control. El poder reglamentario y el directivo están relacionados de forma, no digo intrínseca, pero están muy relacionados entre ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos lo que dice acá, nos damos cuenta que el poder de dirección es la facultad de organización que tiene el empleador y que va a disponer para las modalidades de la prestación laboral. En otras palabras, sobre las tareas del trabajador, va a definir o va a dirigir las condiciones de modo, tiempo y lugar. Y va, por supuesto, esto a estar regido por las disposiciones legales, reglamentarias, convencionales y o consuetudinarias. Bien, que tienen como finalidad un carácter funcional y benéfico para la empresa.
pero es el empleador el que dirige todo esto hacia el trabajador. Entonces, cuando el trabajador, antes de empezar a trabajar, antes de celebrar el contrato, el empleador con este poder le va a decir todo lo que quiere que él haga, los días, el horario, las tareas, etc. Todo, ¿no? El objeto del contrato de trabajo en líneas generales. Y el trabajador no tiene mucho margen para poder negociar. O acá está, o ya está. Entonces, este poder de dirección se puede ver desde la perspectiva directa de lo que hace el empleador o desde la facultad reglamentaria. Esto también es muy interesante, porque el reglamento de la empresa es parte del poder de dirección, solo que se clasifica como poder reglamentario. Y es interesante también porque este reglamento de la empresa puede ser verbal o puede ser escrito. O sea, yo puedo verbalmente definir cuál va a ser el reglamento de la empresa. Y yo puedo transmitirlo de forma verbal. Por ejemplo, ¿a alguno se le ocurre, de los que trabajan aquí presentes, ir a trabajar en malla al establecimiento donde prestan servicios? ¿En malla y musculosa con ojotas? No. A nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque hay un reglamento, porque en algún momento charlaron con su empleador y le dijeron, ¿qué ropa tengo que usar para venir a trabajar? O el empleador se los dijo antes de empezar. Aquí, estimado, saco y corbata. Ya está. Es un reglamento de la empresa sobre el código de la vestimenta que te lo transmiten de forma verbal. El cómo tenés que ir vestido. Y si no cumplís, te van a hacer un llamado de atención. Hay muchos lugares donde no usar corbata amerita una sanción. No es poca cosa. Y ustedes dicen la corbata, que es el objeto más intrascendente del traje, sí, te sancionan. Está en Sarmiento al 100, me parece. Hay un restaurante que es una delicia ir a comer ahí. Hay un tipo que toca el piano. Es un lugar hermoso. Cada vez que puedo voy y disfruto de una comida en ese lugar. Y una cosa que, como es muy paquete el lugar, lo que tiene, todos los mozos tienen un código de vestimenta y todos usan corbata. ¿Qué pasaría si un mozo de repente se revela y se saca la corbata? Inmediatamente lo llaman y le dicen, ponete la corbata o te vamos a sancionar. No podés deambular en el establecimiento sin la corbata negra específica. Tan sencillo como eso. Después, si algún día me acuerdo o me preguntan, les digo el restaurante, porque está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero es muy lindo. Y además no es tan caro como parece. Es más pinta que otra cosa. Pero que esté un tipo tocando ahí el piano mientras ustedes disfrutan la comida es maravilloso. A veces hay también cantantes. Es un lugar muy lindo. Muy, muy lindo. Bueno. Y te atienden como Dios manda, ¿no? Es una cosa maravillosa. Bueno, carácter unilateral. Esta facultad reglamentaria es unilateral, te la impone el empleador. Por eso digo que tiene relación directa con el poder de dirección. Yo no le puedo discutir el código de vestimenta. No, lo que pasa es que me aprieta el cuello. No, ponete la corbata, se terminó. Son normas, tiene que ver con normas y pautas que son de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué también está relacionado con el poder de dirección? Porque, por ejemplo, en el reglamentario yo especifico cuál es el procedimiento para ingresar al establecimiento. Casino de Palermo, si no me equivoco. Casino no, hipódromo de Palermo, que creo que también está el casino. ¿Qué es lo que sucede? Los trabajadores, todos, o la gran mayoría, tienen que ir a un sector cuando ingresan al establecimiento, se quedan en fila y hay una persona que les va dando ingreso y que les da una orden.
para dirigirse a un vestuario que queda ubicado, hay varios vestuarios, tal, se cambian, tienen un tiempo específico para cambiarse y ponerse la ropa, y después de ahí tienen que ir a otro sector donde hay otra persona que les asigna el lugar de trabajo. Y eso es con todos los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un reglamento, no escrito, porque eso no está escrito, donde se especifica cómo es la dinámica del ingreso al establecimiento y el protocolo que se debe seguir. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que discute? A ver, ¿qué es lo que reclaman los trabajadores? Que para lograr eso tienen que llegar media hora antes. Entonces o una hora antes. Entonces están reclamando esa hora que no les pagan. Porque es cierto, si a vos te contratan para prestar servicios a las 9 de la mañana, vos tenés que entrar a las 9 de la mañana. No tenés que estar a las 8 para empezar a trabajar a las 9, porque a las 8 ya estás en el establecimiento a disposición de tu empleador, siguiendo el protocolo de la empresa. A esa hora, que supuestamente es de buena onda, iba a decir una barbaridad, perdón, soy medio soez. Buena onda, nada. O sea, si tiene que estar una hora antes, se tiene que pagar esa hora. Devenga esa hora. ¿Bien? Porque recuerden que es la puesta de la fuerza a disposición, no la prestación efectiva, lo que devenga salario. Entonces, si yo ya estoy en la empresa a disposición y la empresa ya me está organizando, ya está. Yo estoy a disposición adentro de la empresa. Cuando quieran, trabajo. ¿Bien? Entonces, recapitulando, el poder directivo es la facultad de dirección, potestad del empleador, instrucciones u órdenes relativas a las formas y modalidades del contrato, conforme los fines de la empresa o sus necesidades. ¿Ven? Es un poder amplio. En todo esto, el empleador tiene un margen gigante para poder determinar qué es lo que quiere hacer conmigo el sujeto trabajador, con todo esto que hace. Puede dirigir. Como decía con Agostino no quiere perder el trabajo ir por un tema de necesidad, porque se gatilló todo con la tarjeta de crédito y tiene 2 millones de pesos de resumen, por 12 meses dice, bueno, prescindo de la facultad, conservo el puesto de trabajo que me da el salario con el que pago la tarjeta y bueno, lo lamento, pero después veremos cómo acomodo. Consciente el acto de esta modificación que gestiona a través de este poder amplio de dirección del trabajador, del empleador. ¿Bien? Aunque efectivamente le genera un daño extrapatrimonial. O no consiente un cazzo. ¿Por qué? Porque ahí entra el artículo 66. Casi como si te tuviera todo preparado, ¿viste? Bueno, el artículo 66, ya modificado, no es lo que están viendo, es otra cosa, aunque la modificación es casi ínfima, pero interesante con esto de lo extrapatrimonial, nos dice que el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a las formas y modalidades de la prestación de trabajo. En tanto, esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen un perjuicio material ni moral al trabajador. Miren qué interesante esto. Porque acá lo que te está diciendo, que vos como empleador hacés lo que se te canta la regalada gana, salvo que lo que vos quieras alterar sean modalidades esenciales del contrato, que son elementos o requisitos esenciales del contrato. El objeto. Y dentro del objeto, ¿qué tenemos? La jornada. Entonces, la jornada, como elemento o requisito esencial, en el caso de Agostino, es evidente que el cambio de jornada tan abrupta, de diurna a nocturna, lo puede afectar. Pero acá ya ni siquiera entramos en si le genera un daño. La jornada es una modalidad esencial del contrato y acá ya podemos resolver lo que dice el 66. Si no fuese una modalidad esencial del contrato, lo que se tendría que analizar es si causa un perjuicio material o moral al trabajador.
Por ejemplo, si está dentro de una jornada diurna y hay una modificación de 2 horas del contrato, de la jornada, que no hace un cambio una hora nocturna, ni genera hora mixta, ni nada por el estilo, lo único que cambia son 2 horas y a priori ese cambio parece que, aunque sea esencial, estando dentro de una jornada diurna y siendo necesario por un tema de beneficio de la empresa, podría hacerlo, ¿no? Si pienso que puede ser. Depende de la postura del juez. Hay jueces que pueden pensar esto y jueces que te dicen entra en modalidad esencial, que es la gran mayoría de lo que dice. Pero vamos a suponer que no es esencial. Y de repente esas 2 horas lo imposibilitan a esto que decíamos de poder ir a cursar y todo lo demás, y por eso no puede seguir. Ahí tenemos un daño material, moral. ¿Ven? Ahí tenemos no poder terminar la carrera porque el cambio de jornada me afectó y no me generó la posibilidad de seguir cursando, es un daño moral. ¿Qué otro daño moral me podría generar? Que el cambio de jornada de 1 hora no me deje llevar a mi hijo al colegio. Y eso me genere, por ejemplo, una afectación porque mi hijo me reclama y yo estoy teniendo serias dificultades de relación con mi hijo a partir de que no puedo ir o buscarlo al jardín o al colegio que antes lo podía hacer por esa hora, porque tenía todo milimétricamente calculado. Por ejemplo, entonces ahí tenemos un daño moral o un perjuicio material, que en vez de tener que llevarlo yo, tengo que pagar un remis para que le haga el traslado, por ejemplo. Entonces, esto, al generar un daño material, si quieren, el más común es que les bajen el sueldo porque se le canta la regalada gana al empleador. Además de que es una modalidad esencial, también genera un perjuicio material, o sea que está salud, Agostino, de cajón que aplica el 66. La diferencia con la modificación, de la primera modificación que se introduce a partir de la reforma, es que dejamos de lado el daño moral, o sea, queda todo igual, lo único que saca la parte de daño moral. Entonces, todo el daño que a vos te pueda generar, los conflictos con tu hijo, con tus familiares, con tu entorno, con tu dinámica personal, ya no cuenta. Tiene que ser un daño material. Patrimonial, si se quiere. Lo moral ya al artículo no le importa. Miren, de hecho, acá, no, 26 no, me fue a cualquier lado. 66 acá. Acá. Lo pongo en el chat miren. El empleador está facultado para introducir todo cambio relativo a las formas y modalidades de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no alteren las modalidades esenciales del contrato ni causen un perjuicio material al trabajador. ¿Ven? La parte de lo moral la sacaron. Cuando el empleador disponga medidas, ahora vamos con la segunda parte, cuando suceda esto, en otras palabras, cuando el trabajador ve que se alteró algo esencial o que le generó un perjuicio, antes lo que hacía era constituir en mora a su empleador y le decía, escúchame, Mancho, yo nunca hice jornada nocturna, mi jornada hace 10 años que es diurna, a mí me está generando un perjuicio porque no puedo ir a cursar a la facultad y además, si se quiere, estás alterando una modalidad esencial del contrato que es parte de la jornada. Por ello, pido retrotraigas la situación a la que a la situación previa al cambio de jornada, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes. ¿Qué hace la empresa? No contesta. Acá, ojo, porque hay 2 vertientes que podían hacer que ahora no pueden. La primera es considerarse despedido.
esa la pueden hacer todavía. Pero para hacer eso, previo tienen que hacer una intimación más. ¿Por qué? Porque la primera constitución que constituyó en mora al empleador no tuvo bajo el apercibimiento de considerarse despedido. Entonces hacen una intimación más por 24 horas, total los telegramas son gratuitos, para que retrotraiga la situación bajo apercibimiento de considerarse despedido. Y ahí si no cumple se considera despedido. Si va a iniciar acciones legales a los fines de restituir, vuelve a ser una intimación. Pero en vez de decir que se va a considerar despedido, puede decir que va a iniciar acción el juicio sumarísimo pidiendo la restitución de las condiciones ante el juez. Ahora vamos a explicar qué es eso. Pueden hacer 2 intimaciones o pueden hacer una. Yo no doy recomendaciones, cada uno hace lo que quiere. Acá no hay tanta discusión. Pero pueden hacer en la primera constitución en mora que hacen, por el uso abusivo de ius variandi, pueden poner bajo apercibimiento de considerarme despedido o iniciar las acciones a fin de restituir la situación al momento previo a aquella modificación de la jornada. En esa primera intimación lo pueden hacer. No debería de haber problema. De hecho, no lo sé. Y entonces tenían 2 vías, que es esto lo que yo les estaba diciendo. El trabajador lo que podía hacer era considerarse despedido o iniciar un sumarísimo, que es un tipo de proceso, para que un juez diga si hubo un uso abusivo del ius variandi y le retrotraiga la situación al momento anterior a la extinción la modificación del contrato, ¿no? De la jornada. Lo que trae la reforma es erradicar esa segunda posibilidad. El trabajador, fíjense que sigue teniendo la facultad de intimarlo y si, como dice ahí, es desoído, se puede considerar despedido sin causa, ¿no? Despido indirecto. Todo lo demás no existe. ¿Ven? No le da la posibilidad ahora de decirle a un juez que decida. Y en esto un poco estoy de acuerdo. Un poco. ¿Saben por qué? A ver, esta reforma, esto es así. Primero no estaba. Análisis histórico. Primero estaba, después la sacaron, después volvió a estar y ahora la volvieron a sacar, esta segunda opción. O sea, esto va y viene. Y que no les extrañe que en un futuro vuelva a aparecer. ¿A dónde apunta esto? Porque está muy sectorizado. A ver si lo pueden sacar. Porque hay un grupo de gente a la que esto va dirigido directamente. A todos los que generan o los que hacen actividad sindical. ¿Por qué? No, porque al empleado público no se le rige la ley de contrato de trabajo, por lo tanto todo esto no aplica. Está bueno el análisis por el tema de la estabilidad y otras cuestiones, pero no iría por ahí. Pero sí, para todos los que realizan actividades gremiales dentro del establecimiento y generan conflictos o trabajadores conflictivos, digamos que hacen que me obligue a modificarle la jornada, entre otras cosas. Todas las actitudes que voy a tener en relación a esto es modificarle porque, a ver, si vos sos un empleador hecho y derecho, primero que no tendrías que tener problemas. Y segundo, si tenés problemas, ¿cuánto te sale el problema? ¿Tanta plata? ¿Cómo está la contabilidad? ¿Estamos para pagar? Pagamos. Tómatela. Eso es lo que haría una empresa bien. ¿Qué es lo que hace una empresa mal? Tiene al tipo por ahí que está haciendo algún tipo de actividad sindical sin que esté inserto dentro de la aplicación de la ley de asociaciones sindicales y ya ven que va a traer problemas. Entonces,
tratan de alguna manera de cambiarle la jornada, los elementos esenciales para generarle un perjuicio y que renuncie y no pagarle las indemnizaciones. Y como este futuro sindicalista quiere quiere mantener su fuente de ingreso porque sabe que se está armando, se está organizando para generar el nuevo sindicato y pelear la personería después, no quiere que lo despida. Porque si lo despiden está en un problema. Ya no puede generar todo lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir? La reinstalación. La reinstalación con la modificación de este elemento esencial más los salarios caídos. Caso muy común de esto, un sumarísimo que tuvimos contra un trabajador de Metrovías que quería crear su propio sindicato. Claro, los de Metrovía hicieron lo imposible para que lo hicieron mal. Porque, a ver, no es una empresa que no tenga plata para pagar. Pero, ¿qué es lo que pensaron? Dijeron, un trabajador que tiene 30 años de antigüedad, no son 2 mangos, el tipo está jodiendo que quiere armar un sindicato, ya el sindicato ahí está y nadie que quiera hacer un nuevo sindicato la va a pasar bien, entonces lo volvieron loco al tipo. ¿Y qué es lo que le hicieron? Le cambiaron un elemento esencial del contrato y el tipo fue a decirle al juez por un procedimiento sumarísimo, che, mire, a mí me cambiaron esto, me lo cambiaron porque yo estoy haciendo actividades sindicales y en consecuencia pienso que como elemento esencial y además generándome un perjuicio no poder como acto disciplinador ejercer mi actividad libre sindical, que retrotraiga la situación o que la advierta retrotrayendo para que la empresa lo sepa. Le dimos la razón porque era evidente, aunque voy a pecar acá de vanidoso, a mí no me caía bien este sujeto, no me caen muy bien los sindicalistas, tienen que existir, tienen que defender los derechos, pero muchas veces me pasa que cuando yo tengo un primer acercamiento, bien, y los escucho hablar, yo no creo que estén pensando en los trabajadores o queriendo defender los derechos de los trabajadores. ¿Los hay? Sí, los hay. En la parte baja. Habitualmente en la parte baja, en lo raso, haya o no algún interés espurio, siempre están ahí peleando. Después los otros no sé qué hacen. Dato de color. Pero les digo que es raro. Mi sindicato también, ¿eh? De hecho, estamos con todo el tema de la transferencia y los delegados yo no veo que tengan alguna injerencia importante en esta cuestión, ¿no? Más allá no importa. Cada uno sacará sus conclusiones. Pero bueno, habitualmente, por estadística, todas las causas que venían para la restitución de las condiciones eran de gente que gestionaba o que estaba en cuestiones sindicales. Bien, entonces eso lo sacan y yo creo que, ojo, ahí voy Laura, que la realidad de esto para el trabajador, porque piénsenlo, yo me detengo, hablo con tanta seguridad por lo siguiente. Ustedes en un trabajo están mal, les están haciendo una acción persecutoria para que renuncien. Les cambian las modalidades esenciales. Y ustedes constituyen mora a través del abuso de ius variandi. Y la pregunta es, a partir de esa constitución en mora, vamos a suponer que el empleador les dice que no, ustedes hacen todo el trámite y el juez dice, sí, tiene que retrotraer la modificación. Fantástico. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Va a vivir un infierno laboral adentro de esa empresa. Porque es la persona que le hizo un juicio a la empresa que se lo ganó con salarios caídos, odiado por todo el mundo, por todo el drama que generó ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que te puede generar? ¿Qué es lo que podés vivir? Ahí, azufre, ceniza y dolor. ¿Y en qué va a terminar eso? En un despido. O sea, vas a dejar de trabajar en la empresa. Entonces, te van a terminar pagando la indemnización agravada por despido discriminatorio, te van a pagar la plata que te tienen que pagar por el contexto en el que vos te considerás despedido o despedida. En eso no hay ninguna duda, el juez te lo va a dar. Pero obligar a las partes en estos términos a continuar con la relación de trabajo
me parece hasta peligroso, me parece osado, si se quiere, ¿no? Porque quizá estamos atentando contra un bien jurídico importante que es la salud. Por eso, si esto lo quieren llevar a otras áreas del derecho, a mí me llama la atención. Ahora hay un caso de un nene, por ejemplo, que se lo dieron a la madre, que desapareció porque estaba de mochilera, no sé qué cosa, le pidió al hijo que estaba con el padre y se lo dieron a la madre porque sí, y después se ve que lo mataron. Una cosa así, muy genérica, no estoy tan al tanto. A lo que voy con esto, y no por el caso ese, sino por la facultad que tiene el juez para resolver, el poder que tiene para resolver, y a veces la inconsciencia en el momento de tomar la decisión. Porque el juez por ahí cree que es una decisión, la mejor decisión, por diferentes razones, y es la decisión equivocada. Argumenta por qué, dice, no, por esto y por esto. Porque prevé el principio de continuidad, prevé que el trabajador o la trabajadora van a continuar manteniendo la fuente de ingreso de trabajo, va a mantener el salario, va a poder seguir cumpliendo con su proyecto de vida o con su carrera dentro de la empresa. Y esa es la visión del juez, pero por ahí eso no pasa, pasa algo distinto. Para pensar. Laura, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. No, bueno, ahora siguió avanzando y demás y es un poco de lo mismo, ¿no? Porque digo, acá dejando que el empleador haga un aviso, que el trabajador haga un aviso previo antes de considerarse despedido, suponiendo que hubo un abuso del ius variandi, digo, ahí ya lo pone en desventaja también al trabajador. Entonces, lo que me pasa acá un poco es, está bien, si estaba abocado al tema del sindicalismo, desconozco estadísticas, no sé cuántos juicios laborales hay y que todos son con estas características, ¿no? Pero digo, es como que se contrapone un poco con los principios que se supone, ¿no? A favor del más débil, el indubio properario, digo... Tal cual. Digo, la situación... Fíjate algo, pensalo de tu perspectiva. A vos estás en una situación donde te acosan en el trabajo y vos tomás la decisión de aguantarlo y ven que aguantás y redoblan la apuesta, entonces te empiezan a modificar cuestiones esenciales del contrato de trabajo. Entonces vos decís, no, pará, está bien, yo me puedo aguantar ciertas cosas. Ahora, si me cambiás, como dije, la jornada, no puedo salir a buscar a mi chico al colegio y todo lo demás, todo eso lo que a vos te genera, ese malestar personal que te afecta a tu dinámica familiar, le estás diciendo al juez, che, no, decile, primero constituirse en mora a tu empleador, no te dan bolé, después decir al juez, por favor modifiquen esto. Eso no va a terminar bien. Creo yo que es más sano, pero esta es una posición mía, no significa que sea correcto. Creo que es más sano que a vos te paguen, si acreditás los supuestos, el despido discriminatorio y todas las indemnizaciones derivadas de la extinción como si fuera un despido sin causa, que forzarte a seguir inserta en esa estructura, que creo que puede ser potencialmente mucho más peligroso. Es una forma de verlo. O sea, otro me va a decir, usted es un neoliberal, yuta de Milei, que lo único que está argumentando es afectar los derechos sindicales de los trabajadores. Bueno, son formas de verlo, ni una cosa ni la otra. Yo argumento desde la perspectiva de lo que potencialmente podría suceder y desde lo que la normativa ahora nos permite dentro de la situación en que un cliente vaya a verlos a ustedes con tal situación. Hoy, pedir la restitución de las condiciones anteriores no se puede hacer. Solo lo van a poder hacer ojo con esto, solo lo van a poder hacer si, y esto también entraría en discusión, si el contrato se celebró previo a la reforma. Si el contrato se celebró previo a la reforma, por el principio de retroactividad y de congruencia, no debería ser aplicable esta reforma. En consecuencia, podría tener todavía la doble vía. Pero es seguro, y sin ninguna discusión,
porque que me planteen una inconstitucionalidad de esto, me muero de risa. Salvo esa situación, todos los contratos que se generen a partir de la entrada en vigencia de esta nueva reforma y que finalicen, no van a poder tener esta segunda opción. ¿Me van siguiendo? Entonces, a partir de la reforma, todo contrato que nazca y fenezca, o sea, que se cree y que se extinga, bien, se le va a aplicar la nueva ley, en todos los sentidos, salvo planteos de inconstitucionalidad puntuales. Ahora, a los contratos que se han celebrado previo a la entrada en vigencia de la ley, por el principio de retroactividad y congruencia, no debería de ser aplicable esta modificación. Eso es lo que entendería en un mundo normal. Acá no sé qué va a pasar, pero en líneas generales creo que va para ese lado. Jorge. Sí, buenas noches. Sí, por un lado yo estoy de acuerdo con la compañera, con Laura. No veo bien que se haya quitado la acción sumarísima, pero la experiencia me da a que es lo que dice usted. En mi trabajo en sí, somos muchos, el ferrocarril tiene muchos empleados, y cuando se han hecho juicios justos contra el ferrocarril, porque en el tiempo de TVA, TVA, ¿qué hacía? Puso a la gente de limpieza, lo hago cortito, la gente de limpieza le dio una categoría que no existía. Tenía que tener una categoría 7 y inventaron una 11. Y la categoría mayor a la que le seguía era la 6. 6, 7 era, le correspondía, no, le dieron una 11, le dieron un sueldo miserable. ¿Cuándo empieza TVA? Bueno, la gente empezó a hacer juicio. El juicio lo ganó, pero más o menos se pasaron 10 años que no existían para la empresa. Nunca pudieron salir de limpieza, nunca pudieron, no podían levantar ni la cabeza. Le siguieron haciendo juicios sobre juicio, porque yo esta la que no entendí nunca es que si están diciendo que te tienen que pagar porque estás mal categorizado, ¿por qué al próximo mes, cuando te pagaron, te dieron toda la platita, al próximo mes la categoría no figuraba en el recibo? Entonces acumulaban 2 o 3 años más y le volvían a hacer juicio a la empresa. Yo de mi parte lo entiendo. La empresa lo hacía ¿por qué? Porque eran 200 tipos, no 2000, los que le hacían el juicio, entonces le convenía pagarle a esos 200 ese juicio y no ajustar a 2000. Pero bueno. Aparte jugás a la estrategia del desgaste del otro, porque total, como decís vos, está en eterno litigio. Total. Porque inicia una acción, después como ve que durante el periodo de 6 meses o 1 año y medio sigue la situación igual, vuelve a pedir, entonces inicia otra acción por los periodos de ese año y medio también que le bajaron, y está en eterno litigio, que la empresa también sabe que tarda 5 o 6 años en dictarse sentencia. Y te tengo en el freezer. Pero posibilidad de ascenso nula, que es lo que está explicando Jorge. Tu empleador es una clara ilustración de todo lo que yo vengo desarrollando. Efectivamente, de juicio de ferrocarriles para tirar al techo. Sí. Tenemos. La gran mayoría diferencia de salarios. Sí, siempre. Sí. Pero bueno, ahí vos no pedís que retrotraigan la situación a una situación anterior. Ahí vos lo que estás pidiendo son las diferencias salariales que te corresponden por la categoría. Sí. Entonces es distinto, porque vos ahí ni te considerás despedido ni le estás pidiendo al juez que retrotraiga. Simplemente le estás diciendo al juez, me están debiendo tanta plata por la diferencia de categoría. Ordene que paguen. Y el juez ordena que paguen. Sí, igualmente ha sucedido de los cambios de turno. Digamos, yo entré como
entré como supervisor, ya 25 años. Y bueno, y hoy no se puede hacer, pero en ese momento se hacía y con 72 horas de anticipación avisabas y esa persona a las 72 horas estaba a la noche. Sí o sí, no había vuelta. Claro. Hoy cambió un poco, hoy cambió. Y lo de la ropa también era una situación que tenían que venir, no había biométrico en ese tiempo, hace años, entonces tenían que venir a firmar una planilla. Y lo hacías venir con la ropa de trabajo puesta, botines, casco, todo, tenía que venir el tipo y tenía que presentarse con todo para ya trabajar. Pero él tenía que venir media hora antes. Claro. Seguro, media hora, 40 minutos. Hoy cambió un poco eso y también cambió la parte de supervisión, todo, porque al venir el biométrico, al poner el biométrico le saca un poco de esa... Desaparecen los fantasmas, de repente la gente aparece. Claro, sí, pero también se acorta un poco también la situación del supervisor de que tenés que estar viendo al tipo cómo viene, cómo Sí, porque se es va. otra forma de controlar el ingreso y el egreso. ¿Está bien? Totalmente. El supervisor lo que hace no es controlar el ingreso y el egreso, sino lo que hace es controlar la tarea, la La prestación de la tarea, tarea. que ese es lo que para uno está para Lo eso. que yo creo que debería hacer la empresa en la que vos prestas servicios es cuidar a los trabajadores que están custodiando las cabinas. Por ejemplo, me pasa la de San Martín, que hay trabajadores que se quejan porque caen fisuras armados y los amenazan y ni siquiera tienen un policía armado que pueda reducir a esa persona. O sea, varios de esos casos debes conocer un montón, no me quiero extender porque no va al caso, pero tiene situaciones muy complejas, particularmente en lo que respecta a Ius Variandi o el uso del Ius Variandi y esta otra alternativa que se cercenó a través de la reforma. A lo que voy es que habitualmente se presentaban estos casos, estos procedimientos sumarísimos por cuestiones sindicales y que no se presentaban habitualmente por otras cuestiones. Cuando eran por otras cuestiones, el trabajador opta por considerarse despedido porque entiende, de alguna manera, que todo lo que va a proseguir a partir de ahí no tiene ningún sentido y prefiere finalizar el contrato, que le paguen y hacer otra cosa con su vida, que además me parece lo más sano. Sin más, la clase que viene, lo que nosotros vamos a ver, que es bastante interesante, es esto de la facultad de control. La facultad de control es interesante porque no solo tiene que ver con los certificados médicos, que esto es algo en lo que me voy a extender bastante en la clase que viene. Yo les diría que lean de un libro previo a la reforma el 210 y post-reforma el 210. Es un artículo súper importante que tiene que ver con el tema del control médico. Pero además, el poder de control o la facultad de control no tiene que ver solo con un trabajador que está enfermo. Tiene que ver con un montón de cosas que vamos a desarrollar. Como decíamos, por ejemplo, asistencia y puntualidad, que Jorge muy bien explicaba el tema biométrico, que vos hoy para poder controlar eso, que tenés la facultad de poder controlarlo, metés el pulgar y ya está. Entrada, salida y listo. Ojo, hay que ver si después haces entrada, salida y seguís trabajando. Y no fichás la segunda salida, que eso también puede suceder. Un control no significa que no haya alguna situación externa. Me acuerdo un caso en vez de biométrico era por tarjeta, y era un absurdo, porque los testigos explicaban que fichaban la salida, giraban el molinete y en vez de salir seguían adentro. Después para salir usaban otra puerta donde no tenían que fichar. ¿Para qué? Para marcar que no hacían horas extras y seguían trabajando. Bien, para la maldad siempre hay creatividad. Bueno, Jorge, lo cortito, lo último, así terminamos la clase. ¿Qué me querés contar? No, sobre eso, me acuerdo en Victoria, Talleres Victoria, había un supervisor que hacía, digamos, venía con con la parva de tarjetas
y ya se habían ido todos. Y él venía a las 14 horas, venía y le fichaba a todos. Y no estaba la gente. La gente, no sé si... Fichaban, o sea, es a la inversa, fichaban para hacer horas extra cuando se iban antes. No. La gente se ve que había entrado por ahí a las 6 de la mañana, pero a las 14 horas el supervisor les hacía el favor, iba con la ficha de cada una y la pasaba por el reloj. Ah, y ellos seguían trabajando. No, ellos se fueron, no estaban. Los Bueno, cubrían. claro, se cubrían, ahí no hay tanta, pero ojo, porque si ya no estaban, ¿a qué hora no estaban? Porque no es lo mismo estar 2 horas antes que 5 minutos, ¿no? Y bueno, no sé a qué hora se iban, pero bueno, yo veía el manejo ese que la verdad que me llamaba la atención. Linda investigación para despedirlos a todos con causa. Oh, ¿no? por favor. Claro, haces una investigación y ves que se retiran 1 hora antes de lo que dispone el acuerdo y que hay una persona que les ficha a todos a las 2 de la tarde, ahí tenés, yo me hago una fiesta con eso, si tengo las pruebas, empiezo a mandar despido como loco, pero bueno, no es que lo haces porque sí, tenés que investigarlo. En ese momento no se podía, pero hoy hay cámaras. Sí, bueno, claro, con las cámaras ayuda un montón. Dale, Juan, lo tuyo. Gracias, que me hiciste acordar. ¿Ves? Me iba a olvidar y ya iba a cortar. ¿Pueden ayudarlo a Juan a cargar el video? Porque me pasa esto. Espérenme que les muestro lo que me pasa con Juan. Derecho laboral, por ejemplo. Esta es la actividad 1, no. Yo quiero la actividad 2. Un segundito, Actividad 2. Bien. Que acá tienen que grabar el video. Y ahora, ¿cómo hago para verlo? ¡Ay! No lo puedo ver porque no tengo para... Estoy al horno. Profesor, es lo que aparece, que le aparece el video para descargar y no para ver. El celular y no pude. Y lo grabé y lo mandé como un archivo y tampoco pude, salió. No Mira, sé, no sé primero la grabación que subiste, que era correcto como lo subiste, porque se podía hacer clic y reproducir, no tenía imagen, solo se escuchaba el audio. Raro. Eso era lo que vos tenías que solucionar. Ahora, lo cambiaste, pero ya no puedo hacer clic y reproducirlo. Ahora tengo que descargar el archivo. Y o sea, el primer video estuvo bien, pero sin imagen. Tendría que hacer lo mismo. Y es lo que yo te puse, que te observé eso. Te dije, el video está bien, pero sin imagen. Solucionar lo de la imagen. No lo pudiste solucionar y ahora tengo el archivo que lo tengo que descargar, que esa no es la consigna. Entonces, por favor, el resto, vos me imagino, Juan, que estás en el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, bien. Porque, pero yo nunca tuve problema con los videos, primera vez que me pasa, por eso no sé qué estuve haciendo mal. Desconozco. Asístanlo a Juan, ayúdenlo para que cumpla con esto de cargar el video, para que yo haga clic, le vea la cara a Juan, así de tipo serio, con traje, con la corbata, explicando efectivamente la situación y cómo va a resolver. Qué le va a preguntar a su cliente y cuáles son los incumplimientos. Bien, por favor les pido así se ayudan entre ustedes. Eso solo. Bueno, gente, nos estamos...